acerca de los alcoholes, que es nuestro siguiente grupo funcional. ¿Cómo puedo yo determinar que una molécula orgánica es un alcohol? ¿Qué es lo que yo debo de fijarme para que una molécula yo la pueda determinar como un alcohol? Lo que yo debo de buscar en su estructura química es el grupo funcional hidroxilo, que es representado por OH, es decir, un oxígeno que está unido a un hidrógeno y que aparte este oxígeno está unido a un carbono que pertenece a una cadena hidrocarbonada. Entonces, el grupo funcional de los alcoholes, es decir, lo que lo hace un alcohol, es el hidroxilo y está representado por un OH. ¿Sí? Cuando nosotros vemos un OH en una estructura orgánica, en un compuesto orgánico, podríamos intuir que se trata de un alcohol. Si no hay más grupos funcionales, efectivamente se tratará de un alcohol si la cadena hidrocarbonada contiene un OH. Este OH se llama hidroxilo. Muy importante que conozcan el nombre, ¿sí, chicos? Es hidroxilo. ¿A qué se le llama hidroxilo? Al grupo OH, que es un oxígeno unido a un hidrógeno. Este OH tiene prioridad sobre las ramas o los radicales alquilo, sobre los halógenos, sobre los dobles y los triples enlaces. ¿Qué significa esto? Significa que si la estructura tuviera un halógeno, el compuesto sigue siendo un alcohol porque tiene prioridad química. Hay una tabla de grupos funcionales que yo les compartí que pienso abordar en clase. ¿Sí? En clase por videollamada yo les hablaré acerca de la prioridad química. Otra cuestión muy importante de los alcoholes pues es su nomenclatura, ¿sí? Como ustedes ya conocen, jóvenes, hasta este punto siempre hay que elegir la cadena más larga. ¿Y cuál cadena más larga vamos a elegir aquí en los alcoholes? Pues la que contenga el grupo hidroxilo o el grupo OH. ¿Sí? Si la cadena más larga no contiene el OH, yo no puedo elegir esa cadena. Forzosamente la cadena que yo elija tiene que tener el OH y debe de ser la más larga que se puede formar con ese OH. Entonces, una vez que elijo la cadena de mayor longitud, la voy a comenzar a numerar. Pero ¿por cuál extremo voy a comenzar a numerar la cadena? Pues la cadena se comienza a numerar por el extremo más cercano al hidroxilo. ¿Sí? Como tiene prioridad, por ejemplo, aquí tuviéramos una rama de un carbono, un metil, en el carbono número 2. Si yo comenzara a numerar por el extremo izquierdo. Si comienzo a numerar por el extremo derecho, el hidroxilo queda en el carbono 2. Entonces, ¿cuál elijo? ¿Cuál extremo elijo? Bueno, la regla me dice que yo debo de elegir el extremo más cercano al hidroxilo. Entonces comenzaré a numerar por el extremo derecho, porque así lo indica la regla. ¿Qué pasaría si la estructura tuviera en vez de un metilo un cloro, o un halógeno, un flúor, un bromo? ¿Por cuál extremo comenzarías a numerar? La respuesta está por el OH o el hidroxilo porque tiene preferencia. Fíjense bien, es más preferente por el halógeno, por el doble y por los triples enlaces. Entonces, una vez que yo elijo la cadena más larga posible que se puede formar y que esta cadena contiene el hidroxilo, una vez que numero la cadena por el extremo más cercano al hidroxilo, necesito dar el nombre. ¿Y cómo se nombra un alcohol? Bueno, el nombre del alcohol se construye cambiando la terminación O del alcano con el igual número de carbonos por ol. Es decir, nosotros aquí tenemos una cadena de 7 carbonos. Esta cadena de 7 carbonos le corresponde el nombre de heptano. Es un heptano. La regla me dice que cuando yo tengo un hidroxilo,
voy a nombrar cambiando la O del heptano, la O final, por ol. Entonces, si era heptano, ahora se llamará heptanol. Los alcoholes siempre terminan en ol. Muy importante, todo lo que tú escuches que termina en ol es porque existe un hidroxilo en su estructura. Esto es muy importante que lo sepas, ¿sí? Los alcoholes siempre terminan en ol, ¿sí? Entonces, si tienes un heptano, una cadena de 7 carbonos, y esta cadena de 7 carbonos tiene un hidroxilo, entonces cambiará de heptano a heptanol, ¿sí? Se cambia la O final por la terminación ol. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Es la misma estructura de 7 carbonos. Pero tenemos que indicar dónde se encuentra el OH o el hidroxilo, ¿sí? Siempre es muy importante que nosotros indiquemos dónde están las cosas, ya sean ramas, ya sean halógenos, ya sean dobles o triples enlaces, en este caso hidroxilos. Hay que indicar en qué carbono se encuentran de los 7 que tenemos en este ejemplo. Entonces, las reglas son exactamente las mismas, las estoy obviando, ya no se las vuelvo a repetir. Vamos a numerar, vamos a indicar cuáles ramas tiene, ¿sí? Y muy importante, las ramas se van a seguir nombrando primero por orden alfabético. En este caso nosotros tenemos una rama de 2 carbonos, que es el etil, que está unida en el carbono 3 de la cadena más larga. Entonces se nombra 3-etil heptán, porque tiene 7 carbonos. Recuerden que lo que vamos a cambiar es la última O. Entonces es heptán, sería heptanol. Pero voy a indicar dónde se encuentra el hidroxilo, que es lo que hace que la molécula termine en ol. Entonces indico heptán 2-ol. 2-ol me indica que en el carbono número 2 de la molécula se encuentra el hidroxilo, porque el hidroxilo es lo que hace que mi nombre termine en ol. Es lo mismo que hacíamos, por ejemplo, con alquenos. Antes de poner la terminación eno, poníamos un número en el que indicábamos dónde se encontraba ese doble enlace. Lo mismo pasaba con alquinos. Poníamos primero un número antes del ino para indicar en qué carbono estaba ese triple enlace. En el caso de los alcoholes, la terminación es ol. Entonces, antes de yo indicar el ol, necesito poner en qué carbono se encuentra ese hidroxilo. Entonces mi compuesto, esta estructura, recibe el nombre de 3-etil heptán 2-ol, que significa que tengo una cadena de 7 carbonos, que en el carbono 3 tiene un etil y en el número 2 se ubica un hidroxilo. Aquí tenemos más ejemplos. Aquí yo tengo una cadena de 4 carbonos, ¿sí? Le corresponde el nombre de butano, pero en el carbono número 2, porque debo de comenzar a numerar por el extremo más cercano al hidroxilo. Si yo comienzo por el lado izquierdo, el hidroxilo quedaría en el carbono 3. Si yo comienzo por el lado derecho, el hidroxilo queda en el carbono 2. Entonces, como no tiene ninguna rama, solamente es un butano que tiene en el carbono 2 un hidroxilo, pues su nombre será bután 2-ol. ¿Sí? Quiere decir que tengo una estructura de 4 carbonos, pero que en el carbono 2 tiene el hidroxilo. ¿Por qué sé que es un hidroxilo? Porque termina en ol. Y todo lo que termina en ol es un alcohol. Y todo lo que es alcohol tiene hidroxilo. Recuerden que el hidroxilo es lo que los hace alcoholes. Este es el grupo funcional de un alcohol. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos que elegir la cadena más larga que existe, que en este caso es la de 6 carbonos, la que está de manera horizontal. Entonces la cadena más larga que contiene el hidroxilo es el hexano, ¿sí? Tenemos un hexano. Ahora, ramas y ubicación. Bueno,
¿Cómo voy a comenzar a numerar esta cadena? Pues tengo que comenzar a numerar por el extremo más cercano al hidroxilo. Pues lógicamente voy a comenzar por el lado derecho, ¿sí? Visualmente es muy lógico. Numero el hexano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces puedo decir que en el carbono 2 hay un metil. En el carbono 4 hay otro metil y en el carbono 3 está el hidroxilo. Ahora hago mi nombre. Primero nombro las ramas con las mismas reglas que ustedes ya se saben de memoria. Como en este caso tengo 2 metil, 2 veces un metil, entonces voy a utilizar el prefijo dimetil. ¿Sí? En el 2,4 dimetil, hexan, porque la molécula tiene 6 carbonos, la cadena más larga, 3-ol. Es decir, en el carbono número 3 se encuentra el hidroxilo. 2,4 dimetil hexan 3-ol. ¿Sí? Es un alcohol de una cadena de 6 carbonos que en el carbono 2 y 4 tiene un metil y en el carbono número 3 se encuentra su hidroxilo. Muy importante que comprendamos esto. En el siguiente ejemplo, jóvenes, vamos a elegir la cadena más larga que contenga el grupo hidroxilo. Si nos damos cuenta, aquí tenemos 2 grupos hidroxilo. Entonces la cadena más larga tiene que contener ambos hidroxilos, ¿sí? No puedo elegir una cadena que nada más tenga un hidroxilo y el otro no. La cadena que yo elija en este caso tiene que tener los 2 hidroxilos. Elijo la que está de manera horizontal, que corresponden a 7 carbonos, a 8 carbonos, perdón. Es decir, tengo un octano. Ahora muy bien, ¿por qué extremo voy a comenzar a numerar esta cadena? ¿Por el extremo izquierdo o por el extremo derecho? Pues la regla me dice que yo debo de comenzar a numerar por el extremo más cercano a los hidroxilos, que en este caso será el extremo izquierdo. La numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tengo un octano numerado. Ahora las ramas. En el carbono número 4 tengo un metil, en el carbono número 6 tengo un etil, y en el carbono 2 tengo un hidroxilo y en el carbono 3 tengo un hidroxilo. Ahora, ¿cómo los voy a nombrar? Las ramas pues ya saben que se van a acomodar primero por orden alfabético. Entonces va 6 etil, 4 metil. Ya que nombré las ramas, pongo el nombre del compuesto base, que sería el octano. Pero como tengo alcoholes, pues va a ser octán. En este caso, como tengo 2 hidroxilos, sería 2,3-diol. Se utiliza el prefijo di para indicar la presencia de 2 hidroxilos. ¿Sí? Diol. Diol, 2 hidroxilos. ¿Sí? ¿En qué carbonos? En el 2 y en el 3. Es muy semejante a los dienos, ¿sí? Que poníamos 2 números para indicar dónde se encontraban esos 2 dobles enlaces. En este caso tenemos 2 hidroxilos, por lo tanto el compuesto recibe el nombre de diol. ¿Qué es un diol o glicoles? Pues son aquellas moléculas o compuestos orgánicos que poseen 2 grupos hidroxilo. Si llegara a tener, por ejemplo, 3 hidroxilos, pues el compuesto se llamaría triol o terminaría en triol. Y aquí tendríamos 3 números para indicar la posición de los 3 hidroxilos que tuviera la molécula o la estructura química. Pero muy importante, jóvenes, que ustedes recuerden que los alcoholes